La Justicia Federal de Mendoza decidió elevar a juicio la causa en la que se investiga el accionar de parte de la justicia federal en los años de la última dictadura militar. Estamos hablando de Luis Francisco Miret, de Otilio Roque Romano, de Rolando Evaristo Carrizo, de Guillermo Max Petra Recabarren, que se desempeñaban, como decíamos, en cargos durante la última dictadura militar y en el tiempo previo al golpe del 24 de marzo. También Gabriel Francisco Guzzo. La denuncia fue presentada hace unos años atrás por los expresos políticos Fernando Rule y David Blanco. David Blanco falleció y lo recordamos con mucho cariño al negro Blanco, valga la contradicción en los términos, pero tenemos en línea a Fernando Rule, que nos va a contar un poco cómo nació esta idea de denunciar penalmente a miembros de la Justicia Federal que habían actuado durante la década del 70. Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Rodrigo. Bueno, queríamos que nos recordaras un poco cómo nació esta denuncia y cómo te cae la noticia de que esto va a ser elevado a juicio y que en ese proceso se va a poder conocer cuál fue el accionar de estas personas durante la dictadura. Primero destaquemos no sé si cabe la palabra alegría, ¿no?, de que haya sido elevado a juicio. Es un decir, por fin, vamos a hablar claro. Así que, bueno, celebremos eso. Un signo de los tiempos que corren y del país que estamos haciendo, ¿no? Yo me siento muy orgulloso de eso. Y esto nació, mira, hace muchos años, todos estos años, digamos los últimos 30 y pico de años, nos surgía los que somos legos en leyes, la pregunta constantemente, pero ¿cómo puede ser que las causas no avancen? Digamos, por ejemplo, yo presenté mi primera denuncia e inicié juicio, por así decir, en el año 84, principios del 84, apenas empezada la democracia. Y sin embargo, decimos, las causas no avanzan. Bueno, teníamos varias explicaciones, las leyes de impunidad y qué sé yo, pero a pesar de eso, después que son derogadas, eliminadas, anuladas las leyes de impunidad, seguía parada la cosa. Entonces, teníamos como un sobreentendido acerca de la poca voluntad de la mayor parte de los agentes judiciales del sistema judicial federal de avanzar en esto, pero como que no alcanzaba. Nos preguntamos siempre qué mecanismos usan para que esto no vaya a juicio, porque un tipo roba una bicicleta y lo agarran en la esquina y va preso además. No solo la causa avanza, sino que va preso físicamente, quiero decir. Y estos hombres, los acusados por nosotros, quiero decir, militares, policías, agentes civiles de inteligencia, etcétera, etcétera, ladrones, homicidas, torturadores, violadores, los veíamos en la calle. Los vemos algunos todavía, ¿no? Hasta que, gracias al trabajo científico, diría yo, verdaderamente teórico importante, de abogados como Pablo Salinas, Viana Beisel, Diego Laoz, pero fundamentalmente los abogados de la fiscalía que se inauguró, se creó una fiscalía especializada en temas de delitos de lesa humanidad, nos dicen que estudiando los expedientes, que son muy voluminosos, para decir, digo voluminosos porque una sola causa, que es la que yo conozco, que es la que yo inicié, no esta de los fiscales, de los jueces, digo, sino las causas concretas por la violación de los derechos humanos, tiene 6 cuerpos, o tuvo en un momento 6 cuerpos. Se robaron 2 de todos modos, en un momento que fue a Córdoba, la justicia militar, pero quiero decir, son muy voluminosos. Cada cuerpo es un carpetón perdón, que mide como 10 centímetros de alto. Entonces poca gente ha leído todo eso, pero estudiando este equipo excelente de abogados jóvenes de la Fiscalía, que en esos momentos dirigía Omar Palermo, digamos de paso que hoy es miembro de la Corte Provincial, con otro gran avance del sistema judicial argentino en general. Dice, hay infinidad de casos en donde es evidente que muchas víctimas o familiares de víctimas denuncian con pruebas muy contundentes, porque la suma de testimonios son pruebas muy contundentes,
torturas, apremios ilegales, robos, allanamientos sin orden judicial, una serie de delitos gravísimos, y no hay ningún renglón donde el juez, el fiscal, el defensor, o que diga, bueno, investíguese este asunto, lo que implicaba una connivencia con los delincuentes demasiado evidente. La acumulación de esos casos, que son casos, no causas, que la Fiscalía suma 103, pero hay más, toma 103 porque cree suficiente para probar lo que quiere probar. Nos invita a estudiar a nosotros también ese asunto, a David Blanco y a mí, y presentamos en principio un pedido de remoción de algunos de estos jueces ante el Consejo de la Magistratura, cosa que se logró en los casos de Miret y Romano, y en el caso de otros renunciaron antes de ser juzgados. Pero además la Fiscalía hace una denuncia concreta penal y luego pide la elevación a juicio cuando cree que hay elementos suficientes. Bueno, en ese interín muere David Blanco, pero ya se habían sumado. Yo aclaro de paso, ¿no?, que este compañero, yo no soy médico, pero muere a causa, bueno, muere de un paro cardíaco, pero muere a causa de un gran trajín, de una tremenda presión laboral y espiritual que él sufre en esos días, porque había un tipo que trabajaba entre 12 y 16 horas por día, era un docente y productor teatral y actor, dirigente gremial además de los actores, y bueno, esto más el trabajo de investigación y lucha por los derechos humanos, dijo un límite, su corazón no aguantó. Pero bueno, esto es anecdótico, pero me vale la pena porque ahora en febrero se cumple justamente 2 años de la muerte de David. Y digo que al elevarlo a juicio se puede comprobar en este expediente una ya no complicidad, y eso quiero aclararlo, sino una participación directa. La Fiscalía acusa, por ejemplo, en los casos de homicidio, de participación en homicidio agravado por el cargo, o sea, tan grave o más que el que aprieta el gatillo. En esto... Claro, ese delito no se podría haber cometido si no hubieran existido estos jueces que No, es tan cómplice impunidad, ¿no? este juez como el campana, digamos, en un atraco común que queda en la puerta armado para vigilar si viene la policía y disparar si alguien lo sorprende. Así que es de esa magnitud o más, porque el cargo implica que trabajaban con todo un aparato sobre la población. O sea, es parte del genocidio que se produjo. Estos delitos no se podrían haber cometido sin la participación explícita de estos jueces, que además se encargaban de rotar en los cargos. Era una cosa muy doméstica y casi graciosa. Ocupaban alternativamente el cargo de juez, fiscal, defensor, secretario. Era muy... manejaban a su antojo los cargos de acuerdo a sus sueldos, a sus vacaciones, a sus tiempos, a sus ganas. No sé cómo era, pero son 9 los funcionarios acusados. En este caso 8, porque Romano, que se fugó, no puede... Se sabe que la legislación argentina no permite juzgar en ausencia. Entonces a Romano no se lo puede juzgar porque está fugado en Chile, donde está detenido formalmente, y estamos a la espera de la extradición que le otorgue el gobierno o no. Fernando, me gustaría que contaras en tu caso personal cómo fue tu contacto con el juez, en ese momento Luis Francisco Miret, cuando ustedes le denuncian las torturas a las que habían sido sometidas en el Departamento 2 de Inteligencia. Fuiste secuestrado junto con Silvia Antivero y Alejo Unau y llevado con otro grupo en febrero del 76 al D2. Pero de alguna forma, a raíz del asesinato de Miguel Ángel Gil en ese centro clandestino, ustedes los, entre comillas, blanquean o por lo menos los legalizan. Hay un traslado a la penitenciaría provincial, pero también hay una declaración frente a la justicia federal de ustedes. Esto es radio, no voy a contar todo, pero
ahí interviene, es un caso interesante porque en mi caso particular me llevan a declarar no al Tribunal Federal, como corresponde, a sede judicial, como se dice, sino a la jefatura de policía, que en esos días funcionaba en este edificio que está ahora en la calle Mitre. En la calle Mitre, entre Patricias y Mitre, ahí, ¿no? Y nos explica un juez que se han constituido ahí por razones de seguridad, digamos, como si hubiera gente que nos quisiera atacar o que nosotros fuéramos tan peligrosos que nos pudiéramos escapar si nos llevaran a tribunales federales. En realidad fue para mantenernos ahí en términos, con la modalidad policial, porque fuimos llevados semidesnudos, con los ojos vendados, las manos atadas, y solo nos sacaron la venda delante del juez, o sea que el juez vio en las condiciones que estábamos. Y este juez yo creía particularmente que no era un juez, la verdad, porque nadie sabía quién era quién ahí, pero este juez era el juez Carrizo. Este Carrizo, en mi caso, cuando yo antes de declarar digo que quiero denunciar las torturas, él me increpa violentamente y me dice, ¿declara o no? Si habla de todas esas pavadas, la va a pasar peor y ya sabe lo que le puede pasar. O sea, me amenazó que si yo declaraba las torturas me iban a volver a torturar. En realidad eso fue lo que me dijo, a los gritos, ¿no? Secundado por gente que estaba alrededor, secretarios que no sé bien quién eran, y un policía que después supe que era Rico, porque él fue el que me llevó, él firma el documento que dice que me traslada y me lleva, etcétera, etcétera. Carlos Rico es subsecretario de Seguridad durante la gestión de Celso Jaque, hoy prófugo de la justicia. Hoy prófugo de la justicia, porque a él lo acusamos y cuando lo mandan detener, se fuga. Este Rico, incluso hay declaraciones del juez Carrizo, que después en un momento espontáneamente declara, hace poco tiempo, hace un par de años, declara espontáneamente para... bueno, eso lo juzgará la justicia en una actitud como... para despegarse. Para despegarse, no quiero usar un término tan callejero, sí, pero para despegarse del asunto, dice, explicando que él no podía hacer otra cosa, que la policía lo presionaba y que tuvo que pararlo a Carlos Rico, que nos maltrataba ostensiblemente y hasta quería sacarnos una foto con un cartel atrás que decía asesinos de policías y cosas por el estilo. Ellos los prohombres. Bueno, ese es el caso de Carrizo, pero luego nos juzga Guzzo, después nos juzga Garguir. Garguir después supe, muchos años después, abogado de Moneta. ¿Recuerdan a Jorge Moneta, Garguir. Caballos? Sí, claro. Uno de los ladrones del Banco Mendoza. Bueno, Garguir era uno de sus abogados. Fue juez, muy jovencito, tuvo su oportunidad a falta de justicia y de mecanismos legales reales. Él coló por su amistad con los militares, llegó a juez en poco tiempo. Creo que 29 o 30 años ya era juez federal, que no es poca cosa. Y también por ahí leo que en otra oportunidad Petra Recabarren también fue juez. En mi caso fue defensor más adelante. Miret fue mi primer defensor. Toda esta gente, todo eso lo fui sabiendo después, porque los defensores no nos defendían. Una sola vez tuve una entrevista con Petra Recabarren, ya años después, digo como 3, 4 años después de estar detenido, me va a ir a la cárcel, Petra Recabarren, y me costaba comprender que era el defensor, porque fue a increparme y a acusarme. Por supuesto yo lo eché, le digo, a defensores así. Claro, mejor... Sí, mejor me la rebusco solo. ¿No? Lo cuento con forma graciosa, pero la verdad que es tremendo, porque era gente que tenía una tremenda responsabilidad sobre las vidas de la gente. Y hay casos más terribles, como que una compañera denuncia que, y otros compañeros y su novio denuncia que la violaron, incluso, y hacen caso omiso de eso, ¿no? No ordenan investigar eso. E incluso hay una detenida que lo ve a Romano en los calabozos del dedo, cosa que yo no vi particularmente, no puedo identificar a quién, pero estoy seguro por lo que escuchábamos que los funcionarios judiciales iban a los calabozos del dedo y veían y controlaban y comprobaban la piltrafa humana en que nos habían convertido, porque muy a menudo nos abrían las puertas y a alguien de afuera le mostraban quién era tal o cual, y estábamos ahí tirados en el piso entre toda la mierda, porque era celda, baño y dormitorio eso.
Así que, quiero decir, esta gente no eran simples funcionarios judiciales que hicieron la vista gorda. No, no. Estaban absolutamente consustanciados con el terrorismo de Estado, son terroristas, y son, en nuestro país, eso se llama delito, y son delincuentes. Y delincuentes culpables de privación ilegítima de la libertad, de homicidio, de desaparición de personas, de tortura, de violaciones, que la violación sexual y los abusos sexuales son considerados desde hace no mucho tiempo en la Argentina también delitos de lesa humanidad si son ejercidos por agentes del Estado. Así es. Bueno, resumen, es una gran cosa que por fin, a pesar de lo que nos ha costado, de lo que les ha costado a tantos compañeros, a pesar de la muerte de David Blanco, que esto se eleve a juicio, y estamos también esperando que lo manden, la justicia chilena lo envíe a Romano para acá a la Argentina, si puede ser juzgado. Hace poco estuvimos en Chile hablando con un miembro de la Corte sobre estos asuntos. Fernando, te agradecemos mucho como siempre y bueno, estaremos atentos a cómo avance la causa y por supuesto siguiendo el juicio que se le va a hacer a los que debieron en algún momento hacer justicia. Muchas gracias. Gracias y buenos días. Buenos días. Era el diálogo con Fernando.